La palabra literatura proviene del latín literae, la cual hace referencia a la acumulación de saberes para poder leer y escribir correctamente. El concepto tiene una estrecha relación al arte de la gramática, la retórica y la poética. La literatura es una actividad nacida en la raíz artística que utiliza como medio de expresión al lenguaje. El término también es utilizado para englobar a las producciones literarias nacidas dentro del seno de un mismo país, género o época, como por ejemplo la literatura persa, o para hablar sobre los textos que giran en torno a una misma ciencia o arte. Una de las artes de mayor expresión e importancia en la sociedad. Tiene una función parecida a la música y el arte plástico, pues expresa lo que el autor desea, sin embargo, es más directa y es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Sirve como una crítica y una forma de relatar una historia, ya sea ficticia en su totalidad o basada en un hecho de la realidad. Dentro de la literatura existe un concepto fundamental para poder llevar a cabo una clasificación de las distintas obras. A esto se le llama géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Existen 3 tipos de géneros literarios. Narrativos. En estas incluyen las obras donde un narrador relata la historia ficticia protagonizado por personajes en un espacio y tiempo determinado. Sus subgéneros son novela, cuento, mito, leyenda y fábula. El género lírico. Pertenecen al género lírico aquellas obras generalmente escritas en verso, que se caracterizan porque en ellas el autor expresa emociones, sentimientos o estados de ánimo. Dentro del género lírico podemos encontrar subgéneros tales como oda, elegía, sátira, égloga y canción. Por otra parte está el género dramático o teatral. Las obras literarias pertenecientes a este género nacen para ser representadas encima de un escenario ante un público, lo cual implica que en ellas no hay un narrador que cuente una historia, sino que conocemos los hechos a través del diálogo que mantienen entre sí los personajes. Así, el texto principal lo constituye el diálogo y el texto secundario está formado por las acotaciones, las cuales contienen indicaciones acerca de la puesta en escena de la obra o de la forma de interpretar de los personajes. Dentro del género dramático encontramos los subgéneros tragedia, comedia, drama o tragicomedia. La literatura tiene muchas características con las que se le relaciona a la sociedad. Sin embargo, la más evidente es la función correctiva. Muchos autores intencionalmente reflejan los males de la sociedad para que los seres humanos se den cuenta de sus errores y hagan las correcciones necesarias. De igual manera, pueden proyectar las virtudes o los buenos valores para que la gente los emule. Por otro lado, la literatura se constituye en una simulación de la acción humana. Con frecuencia, sus representaciones reflejan lo que la gente piensa, dice y hace en la sociedad. Por esa razón, en la literatura, las historias están diseñadas para retratar la vida y la acción humana. Este retrato se hace a través de las palabras, acción y reacción de los diversos personajes. Existen también muchos autores que han explorado el tema de la relación entre la literatura y la sociedad. A partir de sus reflexiones han propuesto varias teorías para tratar de explicarla, y a continuación se detallan algunas de ellas. La literatura en la sociedad. La relación entre la literatura y la sociedad es de naturaleza simbiótica. En ocasiones, la literatura funciona como un espejo donde se reflejan muchos de los rasgos de una sociedad, por ejemplo, las novelas costumbristas. Pero también algunas publicaciones pueden servir como modelo a seguir, como en el caso de los libros de autoayuda. Así pues, en esta relación se produce una retroalimentación de doble sentido, especular y modelar. La literatura es un reflejo de la sociedad que revela varios de sus valores y deficiencias. A su vez, la sociedad siempre ha reaccionado e incluso ha cambiado sus patrones sociales gracias a un despertar de conciencia producto de la literatura. Teoría del reflejo.
Esta ha sido la perspectiva de los sociólogos que estudian la literatura. Ellos básicamente han establecido la literatura como una fuente de información sobre la sociedad. La relación entre la literatura y la sociedad es especular, es decir, la literatura funciona como un espejo que refleja las virtudes y los vicios de las sociedades humanas. De acuerdo con sus defensores, esta guarda información sobre el comportamiento de los humanos y sus valores sociales. Sin embargo, hoy en día, esta teoría reflexiva como explicación de la relación entre literatura y la sociedad tiene sus detractores. Así, un grupo de sociólogos asume la reflexión como una metáfora. Alta cultura popular. Esta teoría, como expresión de la relación entre la literatura y la sociedad, tiene su origen en las escuelas del pensamiento marxista, de las décadas de 1960 y 1980. De acuerdo con sus postulados, existen dos tipos de culturas divididas socialmente. Por un lado están las de clases dominantes y por el otro las dominadas, que son explotadas por la clase dominante. Los propulsores de esta filosofía veían la cultura, incluida la literatura, como un mecanismo de opresión. El objetivo perseguido era lograr la apatía de las clases dominadas ante sus propios problemas sociales y económicos. De esa manera se amoldaba su comportamiento social. Teoría de la reflexión implícita. Los seguidores de esta teoría están convencidos de que la relación entre la literatura y la sociedad es de moldeo. Consideran que la literatura es ejemplar de conceptos sociológicos y teorías que son replicados en la sociedad. Basan su afirmación en hechos espontáneos de la sociedad, a raíz de escritos literarios. Los proponentes de esta teoría citan numerosos ejemplos para dar fundamento a sus principios básicos. Uno de ellos es la reacción ecológica de la sociedad ante escritos literarios futuristas. En esta clase de textos, los autores usualmente presentan un mundo empobrecido de recursos naturales. El paisaje de estas obras está caracterizado por la deforestación y desaparición de especies. De este modo, estos teóricos refieren como conducta modélica inducida la reacción de las comunidades de defensa de su medio ambiente.